Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental para dar una profundidad a los temas que sacamos siempre en el noticiero, pero que este espacio nos permite abordarlos, digamos, con un poquito más de tiempo para hablarles a ustedes. Hoy nos acompaña doña Katia Rodríguez, gracias por estar aquí, ella es directora de Migración y Extranjería, para hablar de lo que está haciendo Migración, para hablar de los transitorios y también para felicitarla por algo. A mí me llamó mucho la atención, antes de asumir la dirección yo cubrí muchísimos años temas judiciales, y entonces en el caso de Elibardo Parra, que a mí me sorprendió, yo cubrí desde la detención de Elibardo Parra hace 8 años, un poquito más, todo el proceso penal, la discusión que se dio en nuestro país entre la extradición a Colombia y imputarlo aquí por el delito de legitimación de capitales. Finalmente las alertas que existieron cuando él estaba en la reforma, el proceso en la sala constitucional, cuando él estaba detenido en el centro de detención de indocumentados, y finalmente el golpe de gracia en silencio que hizo Migración exitosamente y que logró sacarlo del país después de un problema de 8 años. Así es que doña Katia, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall y Febe. Muchísimas gracias. Nos hemos comunicado en otros momentos en sí, menciones muy rapiditas y yo creo que este va a ser un espacio muy interesante para compartir parte de esas gran cantidad de tareas que Migración hace, muchas de una manera poco vistosa. Pero que somos como hormigas que estamos ahí trabajando todos los días. Esta fue una en particular, le preguntaba lo de Elibardo Parra, que por supuesto no vamos a dedicar el programa al tema, pero a mí me llamó la atención porque muchas veces nos quejamos de la ineficiencia de las instituciones públicas como tal, ¿verdad? Entonces había una ineficiencia en los procesos en el proceso penal, digamos, había una diferencia entre qué se iba a hacer, si se iba a mandar a Colombia, a extraditar. En Colombia había un problema jurídico, porque en Colombia lo habían juzgado en ausencia, y finalmente digamos, Migración esperó el primer momento en que se cometiera un error para evitar uno de los casos más polémicos penales en los últimos años aquí, así es que por eso la felicité, y le iba a robar nada más un minuto para que nos contara qué fue lo que hicieron, porque es poco común, digamos, que tan rápidamente, sin alertar a la prensa ni nada, logran quitar un problema que estaba desde hace 8 años, doña Katia. Bueno, efectivamente, tal vez en el tiempo que hemos estado en la dirección, este ha sido uno de los casos más complejos. Usted lo resumió muy bien: elementos penales, elementos de relaciones diplomáticas, elementos de constitucionalidad, todo eso se conjugó en un momento determinado, hasta que incluso llegamos como a una maraña jurídica que no nos entrabó todos los procesos. En este caso, pues sí fue bastante difícil, porque recordemos que Migración lo que tiene es un centro de aprehensión relativamente pequeño, y cuando este señor cumple su sentencia de 6 años por el delito de legitimación de capitales, pues de la noche a la mañana queda bajo nuestra custodia una persona que incluso pues había recorrido diferentes ámbitos de la reforma y con un nivel de peligrosidad conocida de una manera que teníamos que tomar muchas medidas. Esta situación la mantuvimos casi 1 año y 4 meses en el centro de aprehensión. No es lo usual, todo lo contrario. Lo propio que ha venido haciendo Migración es que las deportaciones, que es el motivo por el cual a una persona se le aprehende, salgan lo más rápidamente posible, y sin embargo pues esa maraña jurídica más casi 5 o 6 recursos de habeas corpus que este señor nos interpuso, que todos los ganamos, pues nos tenía bastante complicados. Es en el último de los recursos que ya la Sala Constitucional estima que, bueno, si hay que esperar un tercer país para que lo reciba, pues que esperar afuera con medidas cautelares, que en este caso nosotros lo pusimos a firmar inicialmente cada 8 días, después cada 15 días. Él, por supuesto que nos entrabó un poco la dinámica, en el sentido que por 4ª ocasión presentó una solicitud de refugio, y la solicitud de refugio en un país altamente garantista de los derechos fundamentales implicaba que se tenía que cumplir todo un debido proceso. Ese debido proceso implicó que el Tribunal Administrativo Migratorio, o sea, hasta esa instancia llegó, la última, se pronunciara hace un par de semanas, rechazando la apelación y ya dejando finalmente el camino
camino libre para poder ejecutar la materialización de la deportación, que era lo que teníamos en mente. Evidentemente, pues en la formalidad nosotros estábamos en suspenso, pero el tema no le habíamos quitado la atención. Las conversaciones con países amigos se mantuvieron y precisamente pues en el marco del momento en que él tenía que llegar a firmar, fue que hicimos el movimiento rápidamente para efectos de poder entregarlo a Panamá, que fue hasta la fecha el único país que estuvo a bien recibirlo. Ok. Doña Katia, en uno de los temas más actuales de lo que está haciendo migración es un transitorio que habilitó, pero que las expectativas que ustedes tenían de extranjeros que se sumaran a este transitorio o que aprovecharan el transitorio no se ha cumplido hasta el momento. Pero quería empezar por lo básico. Si usted le puede explicar a nuestros oyentes a esta hora ¿de qué hablamos cuando hablamos de un transitorio? Bueno, las leyes siempre tienen una fecha de rigia, o sea, a partir de cuándo están vigentes. Y si se requiere de hacer algún tipo de ajuste, un interim, una etapa intermedia, entonces las leyes tienen transitorios, un mientras tanto. Recordemos que la nueva ley de migración entró en funciones el 1 de marzo del 2010 y en ese sentido pues esta ley tiene muchísimas ventajas para el país, cada vez le vamos sacando más la punta, pero uno de los aspectos fundamentales, habida cuenta de que Costa Rica es un país eminentemente receptor de migrantes, es una realidad y muchos sectores nuestros productivos dependen de esa mano de obra migrante, entonces lo propio como una muy buena política migratoria era ordenar los flujos migratorios. Además de estar pendientes de las irregularidades, como el caso que citamos antes, que ya son casos extremos, o vulneraciones en la frontera y demás, tenemos que reconocer que hay muchos trabajadores, sobre todo en 3 sectores, el sector servicio doméstico, el sector agrícola y el sector de construcción, que han venido prestando sus servicios de una manera continua, con cierta estabilidad. Entonces hicimos un primer llamado a buscar mecanismos para que más personas quedaran regularizadas. O sea, si nosotros logramos saber quiénes están en el país, con quiénes están trabajando, dónde viven, quiénes son, esa es la mejor política migratoria que podemos tener. Precisamente el no tener esa información hace que de la noche a la mañana a veces nos salgan casos de gente que ha estado 1 año, 2 años en Costa Rica con ciertos perfiles poco deseables y que tal vez no hemos podido identificar. Es así entonces que decidimos hacer un mientras tanto, o sea, una situación transitoria, un tiempo de oportunidad que también llamamos en un primer momento, desde el año pasado, en donde por 9 meses, que luego prorrogamos un poquito más, le dimos oportunidad a 4 grupos de población extranjera que sabíamos que estaban en condición irregular. El transitorio primero correspondía a aquellas personas extranjeras que ya habían en algún momento regularizado su situación migratoria, o sea, eran residentes, tenían una cédula de residencia, pero la tenían vencida. ¿Por qué eso era importante? Porque una cédula vencida pierde valor. Una persona que no renueva la cédula vencida en 3 meses puede verse expuesto a que se le cancele la cédula. Y eso es muy gravoso para una persona que ya vive en Costa Rica, tiene su casa, su familia. Y sobre todo después de todo el proceso de conseguir la cédula de residencia. ¿Cómo no? Y estamos hablando de gente arraigada, ¿verdad? Cuidado y no familias mixtas, papá, mamá, con hijos costarricenses y demás. Ese transitorio fue muy exitoso porque ese transitorio nos permitió que más de 45,000 personas renovaran su cédula de residencia. En aquel momento, cuando hicimos el estimado, dijimos que habían alrededor de unas 65,000 personas con la cédula vencida y bueno, 45,000 lograron ponerse al día. Que aquí valga el comercial de que no la dejen vencer nuevamente. Sí, de una ¿verdad? vez. No, y además, porque es un proceso muchísimo menos complicado que cuando uno se la anulan después. Correcto. Luego el transitorio número 2 era un transitorio pensado en función de muchos padres o madres extranjeras que con hijos e hijas menores de edad costarricenses. ¿Y por qué? Porque Costa Rica tiene una política de protección integral a la niñez y la adolescencia y si los padres y madres están en condición irregular, aun cuando el niño y niña sea costarricense, eso les afecta. ¿En qué les afecta? No tiene quien nos represente documentalmente para pedir ayudas de Limas o para pedir el bono escolar o para que le atiendan en el seguro social. Entonces, pese a que tiene el derecho, no tiene el representante legal adecuadamente acreditado para poder ejercer ese derecho. Entonces, hicimos un primer estimado
con datos del registro civil y nos dio que aproximadamente en el corte que habíamos hecho, habían unas 17,000 personas costarricenses menores de edad que reportaban un padre o una madre extranjera. No partíamos de que todos estuvieran indocumentados, porque eso no es así, pero curiosamente, o las casualidades, como dicen, de la vida, ese transitorio nos dio un resultado de casi 17,000 personas que llegaron a documentarse. Ese le cuento que es uno de los resultados más satisfactorios, porque no solamente con eso estamos regularizando al adulto, sino que le estamos ayudando a esa familia en donde hay niños y niñas costarricenses a tener acceso a una serie de servicios que de otra manera se les dificultaba. Luego había un transitorio tercero, que le llamábamos transitorio de humanidad, porque como le digo, la historia migratoria en Costa Rica es de larga data, ¿verdad? Usted le pregunta a su mamá o a su papá y a sus abuelos si se acordarán de algún amigo, vecino, extranjero, sobre todo centroamericano. Entonces también hemos visto y pudimos conocer que hay personas adultas mayores con más de 5 años arraigados en Costa Rica sin documentos. Personas con discapacidad, o sea, hijos de personas migrantes que vinieron al país con alguna discapacidad, que ya tienen más de 5 años y no tenían documentos. Y un grupo muy particular, que eran los niños y niñas que ingresaron con sus padres siendo pequeños, y que recién estaban por cumplir los 25 años. Y que entonces, como habían ingresado siendo pequeños, en realidad se habían formado, habían ido a la escuela, a Levi's, o sea, siempre han conocido a Costa Rica como su país, sin embargo, tampoco tenían documentos. Entonces, este transitorio, que como le digo, le llamamos humanitario, atrajo casi las 4,000 personas que se pudieron documentar por esa vía. Y finalmente, por lo que empezamos un poco, fue el transitorio laboral, el transitorio 4. Hagamos una cosa, regáleme un minuto para ir a una pausa comercial. Regresamos con el transitorio 4, son las 3:14, regresamos a Minuto. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3:14. Gracias por acompañarnos aquí en Minuto a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas. Hoy con doña Katia Rodríguez, directora de la Dirección de Migración y Extranjería en nuestro país. Estaba a punto, antes de que la interrumpiera el corte comercial, doña Katia, hablarnos del transitorio número 4, doña Katia. Sí, le decía que el transitorio número 4, también otro tiempo de oportunidad para regularizar a aquellos trabajadores y trabajadoras que igualmente en aquel momento nos pudieran demostrar más de 6 meses de tener una relación laboral en Costa Rica. Ese transitorio que, como le digo, teníamos grandes expectativas, porque según datos del Ministerio de Trabajo, solo el sector agrícola tiene una absorción de mano de obra extranjera bastante alta. Sin embargo, las cifras que tuvimos en un primer momento pues no fueron tan significativas en función de esa expectativa que teníamos, porque difícilmente alcanzamos las 6,000 personas que fueron documentadas. Siempre con la inquietud de que podían haber más personas, y también a solicitud de algunos grupos productivos como la Cámara de Agricultores, la Cámara de Productores de Leche, organizaciones de la sociedad civil, nos solicitaron que ampliáramos el periodo de este transitorio en particular, y esa es la etapa en que actualmente estamos. Del 17 de junio al 17 próximo de septiembre, que es el próximo martes, volvimos a abrir un segundo periodo para el transitorio laboral. Pero bueno, tal vez es que a todos se nos pega un poco eso, dejar las cosas para lo último. Tal vez a los extranjeros se les pegan las mañas ticas. Es un elemento de integración, sí, digamos. Sí. El corte que traigo, digamos, viniendo de la oficina para acá para traerlo lo más fresco, es que hay en este momento a nivel de solicitudes se han acercado a nuestras oficinas regionales 360 personas, y aquí en La Uruca, en nuestras oficinas centrales, 1,830. Es decir, estamos hablando de 2,190 personas que ya han presentado solicitudes, como le digo, en 3 meses de estar con esta oportunidad abierta.
todavía nos queda alguna expectativa de que alrededor de unas 650 personas más podrían estar incrementando las solicitudes, porque ya tenemos citas otorgadas para atender esta cantidad de personas, y eso que cierra el periodo el martes, este martes que viene. Recordar tal vez, y como ya estamos en la última recta de este transitorio, pues decirle a la gente que si todavía no lo ha hecho, que lo intente. Hay un número de teléfono al que pueden llamar pidiendo la cita, y si usted me lo permite lo voy a indicar, que es el 9076-7266, 9076-7266, y ahí hasta el día martes a las 10 de la noche se van a estar dando citas, ¿verdad? Esto precisamente para abrir más las opciones. El call center está abierto también sábados y domingos. Pueden llamar mañana. Pueden llamar mañana, pueden llamar el domingo, y pueden llamar el lunes y el martes hasta las 10 de la noche. 9076-7266. Correcto, 9076-7266. Como le digo, hoy vi un poquito más de filas de lo acostumbrado, siempre como le digo para lo último, pero aún así pues teníamos una expectativa de un número mayor. Vamos a ver qué saldo nos da el corte al martes o al miércoles que hagamos el conteo final. Bueno, y precisamente como estas personas no están regularizadas, pues se desconoce el número exacto. Pero ¿cuántas estaban proyectando ustedes que faltan a esta altura, doña Katia? Vea, eso es parte como de la cifra oculta, ¿verdad? La cifra invisible. Recordemos que hay muchas personas que lo que tienen en la relación laboral es una relación cíclica, es decir, vienen para periodos estacionarios, la recolecta la naranja, o la recolección del café, o la zafra. Entonces, esos movimientos son cíclicos, entran y salen. Propiamente, este transitorio no estaba diseñado para ellos, porque ellos entran y salen y actualizan su estatus migratorio. Estaba más bien, o está, para aquellas personas que ya mantienen una relación laboral más estable, y por eso lo primero que nos tienen que acreditar es que tienen esa relación laboral antes del 31 de diciembre del 2012. Y por eso el perfil, por ejemplo, de servicio doméstico era uno que incluso de los 3 sectores es el que más se ha movido, aun cuando no se ha movido todo lo que hubiésemos querido. Hay una referencia de números que nos dio en algún momento la Asociación de Trabajadoras Domésticas, de que en el país podían haber alrededor de unas 35,000 trabajadoras domésticas, tanto nacionales como extranjeras. Pero si tomamos en cuenta ese número como un posible referente, le puedo decir que nosotros en estos 3 meses tan solo hemos recibido 1,152 solicitudes de regularizar a las trabajadoras domésticas, y eso pues no deja de ser preocupante, porque sabemos, o sea, sin tener una cifra exacta, no es difícil pensar que hay mucha mayor cantidad que esa. Doña Katia, nos quedan 5 minutos de programa, y quería, aunque migración tiene tal cantidad de aspectos, digamos, es increíble, cuando uno lo cubre periodísticamente entiende la complejidad de la institución, ¿verdad? Porque no solo tiene que ver con los ticos que salen del país, sino con la cantidad de extranjeros que hay en nuestro país. Entonces se entiende un poco el juego complejo, pero no quería dejar de lado un punto que creo que ha resaltado en los últimos años. Hace 5 años uno decía corrupción y pensaba inmediatamente en los gavilanes afuera de migración, en funcionarios dentro de migración, que en algún momento se descubrieron inclusive redes organizadas dentro de migración, pero en los últimos años ha sido una cuestión muy particular, digamos, cuando se ha detectado una irregularidad de migración, y normalmente, la mayoría, son hechos que son descubiertos por la propia Dirección de Migración y denunciados a las autoridades. Esta misma semana, la semana pasada, se dio uno de los casos, y entonces le quería preguntar cómo avanzan con eso, porque los han identificado muy claramente, digamos, y los detienen ya casi con el caso armado. Bueno, qué dicha que lo mencionó, porque efectivamente Migración por mucho tiempo tuvo como una especie de nube, ¿verdad?, oscura sobre ellos, y realmente pues eso lesiona la imagen y la credibilidad de una institución. En nuestra administración desde el principio dijimos vamos a ser 0 tolerantes. Entonces esto ha implicado un trabajo enorme, no solamente a nivel de control interno, sino sobre todo de convencimiento de los funcionarios de que estamos ante un servicio público que tiene que ser absolutamente de calidad y transparente y honesto. Entonces en eso la tecnología nos ha ayudado muchísimo, porque tenemos formas de rastrear los movimientos que se hacen en los sistemas, hay bitácoras de trabajo, etcétera. Pero hay un elemento que yo quisiera, tal vez para aprovechar estos minutitos que quedan, enfatizar. Es que hemos abierto las puertas de la institución
movilización, simbólicamente hablando, para que la gente tenga el acceso a la información exacta de qué es lo que tiene que hacer para hacer sus trámites, de manera tal de que no tenga que recurrir a terceros, ni internos ni externos, para procurar, como dicen, brincarse la fila o buscar alguna situación irregular. Muchas de las situaciones que se han dado, lamentables como las que usted menciona, y de personas a lo interno de la organización, ha sido porque, como dicen, en río revuelto ganancia de pescadores, y con esa ley nueva nosotros nos abocamos en forma inmediata a hacer la reglamentación de la ley de una manera sumamente meticulosa, precisamente para que las reglas fueran claras, nadie le inventara ni les echaran cuento de ningún tipo, y eso ha favorecido muchísimo que la gente entonces ya detecta cuando hay alguna situación irregular, o nosotros mismos lo detectamos. Le sumo a eso que la ley estableció la profesionalización de la Policía de Migración, y tomamos la palabra muy en serio, y abrimos 2 unidades específicas, una unidad de denuncias que recibe todas las denuncias de parte de la población sobre alguna situación irregular que les parece que pueda estar recurriendo con alguna persona extranjera o alguna otra persona que esté haciendo cosas con personas extranjeras. De ahí hemos obtenido información importante para lo que es la otra unidad, que es la unidad de investigación. Y la unidad de investigación, en los pocos meses, o más bien el poco tiempo que tiene esta unidad, que fue creada en octubre del 2011, le puedo decir que ha llevado ante los tribunales de justicia propiamente más de 27 casos bien identificados, y algunos de esos casos no solamente es que hay un extranjero de por medio, sino también quiénes han sido los agentes corruptores, ¿verdad? Eso es absolutamente importante. Hemos entrado en temas no solo de corrupción y de fraudes migratorios, sino en temas de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes, de falsificación de sellos, por ejemplo, y también hemos logrado con esas intervenciones hasta rescatar víctimas de trata. Valga decir que esa es otra área de trabajo que en esta administración hemos incorporado, y hemos podido acreditar 123 víctimas de trata del año 2010 a la fecha. ¿Qué tal la relación con los otros cuerpos policiales, con los que tienen que trabajar más de cerca, muy de cerca, digamos, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional por un lado, el Organismo de Investigación Judicial por el otro, y en las investigaciones penales ya, digamos, en el proceso de acusación, que es el Ministerio Público? Vea, yo creo que cuando las cosas empiezan, a veces si no se comprenden o no se explican bien, generan algún recelo, alguna resistencia, pero afortunadamente también nos hemos abocado a estrechar nuestras relaciones con estas policías, porque estos temas son tan complejos que es imposible que ninguna institución solita lo pueda abarcar todo y tener resultados positivos. A la fecha la relación es excelente. Le puedo decir que esto ha llevado a que incluso haya avances importantes tanto en el organismo de investigación judicial como en el Ministerio Público. El organismo de investigación judicial fue el primero, a la par de nosotros también creó la unidad de trata y tráfico,